Buen día, mi nombre es Joel Jaques, soy profesor del servicio de gastroenterología del Hospital Universitario y el día de hoy vamos a ver tres clases, una que es cáncer gástrico, cáncer de esófago y cáncer de intestino delgado. Empezaremos por el cáncer gástrico. El cáncer gástrico es una enfermedad que es el cuarto cáncer más común a nivel mundial. Es la segunda causa de muerte más común por cáncer. Como ven, está en las primeras cinco. El cáncer gástrico depende en base a ciertas variantes geográficas que les voy a comentar. Y bueno, en teoría hay una disminución del cáncer gástrico, pero hay un aumento del cáncer gástrico distal, que ahorita les voy a comentar por qué tiene importancia lo del cáncer gástrico distal. En cuanto a las variantes geográficas, como ven, Asia y China se llevan el 73 por ciento de las causas de cáncer gástrico, 47% de este 73% es en China. Europa ocupa más o menos un 15% y en América Latina tenemos el 7%, el cual en América Latina los que nos aumentan tanto son países como Costa Rica, Ecuador y Chile, que ellos tienen una prevalencia muy alta de cáncer gástrico. Como podemos ver aquí en cuanto a la incidencia y la mortalidad, vean cómo en América Latina se diagnostican 65.200 cáncer al año y de los cuales un 54.200 mueren. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente se diagnostican en etapas avanzadas, por eso tiene una alta mortalidad. Si vemos la incidencia por género en cuanto a hombres y mujeres, es más predominante en hombres. Vean aquí en América Latina cómo Costa Rica, Colombia, Ecuador y Brasil tienen una alta incidencia de cáncer, un mayor en hombres, y en Norteamérica, que nomás hay datos de Estados Unidos y Canadá, igual. Sin embargo, aquí en México no hay datos, pero bueno, tenemos datos muy parecidos, que no tenemos una incidencia tan alta. En Latinoamérica ocupa el quinto lugar de los tumores malignos, en hombres es el tercer lugar, en mujeres el quinto lugar. En México la mortalidad es 5 por 100.000 habitantes y es el tumor digestivo maligno más frecuente. En cuanto a los factores etiológicos, bueno, el que está muy identificado es el Helicobacter pylori. Hay ciertos factores genéticos en cuanto a raza, género, factores ambientales dependientes de la alimentación y lesiones precancerosas, que esto se asocia mucho a la infección crónica de Helicobacter pylori, como son las metaplasias intestinales. En cuanto a la histología, como ven, el 90% son adenocarcinomas, el linfoma un 5% y el tumor del estroma un 2%. Ya los demás, que es carcinoides, metástasis, adenoescamoso, pues bueno, esto ocupa menos del 1%. La mayoría de los tumores son adenocarcinomas. Y dentro de los adenocarcinomas hay una clasificación, que es la clasificación de Laura, en el cual lo divide en intestinal y difuso. El intestinal es un tumor distal, que hay siempre asociado a factores ambientales, entre ellos el principal es el Helicobacter pylori. Por eso les comentaba, ya se ha identificado más el Helicobacter pylori, se erradica, entonces el tumor distal ha disminuido por esa causa. Tienen mejor pronóstico y aquí no hay una historia familiar. El otro, que es el adenocarcinoma, que es el difuso, este es proximal, este se presenta en jóvenes y la característica histológica son las células anillo de sello, como vemos en la imagen inferior derecha. Y bueno, estos son de pobre pronóstico porque son muy agresivos. Entonces esto, en general, esta clasificación todavía es válida y nos sirve para clasificarlo. En cuanto a los factores de riesgo en relación a la localización anatómica, como podemos ver, el cáncer gástrico proximal y el cáncer gástrico distal, veamos cómo la serología para el Helicobacter pylori tiene un riesgo de 2.97 o 5.93 la infección del Helicobacter pylori. En cambio, en el proximal, pues bueno, no tiene ninguna importancia. El estatus socioeconómico, bueno, el grado universitario versus el bajo, el nivel bajo es bajo en pacientes con cáncer gástrico proximal, en diferencia con el gástrico distal. Tabaquismo, bueno, aquí es muy similar uno y el otro. El alcohol también no tiene ningún efecto. La obesidad, bueno, la obesidad se ve más en aquellos pacientes con cáncer gástrico proximal. Y en cuanto a la dieta, bueno, comer frutas y verduras pareciera ser efecto protector, como podemos ver en los RR, y igual el comer verduras. Bueno, esto es algo como prevención preprimaria.
Sin embargo, aquí lo más importante es ver que la serología se asocia mucho al cáncer gástrico distal y ciertos factores ambientales y el socioeconómico se refiere más al cáncer gástrico proximal, igual que la obesidad. Hay síndromes genéticos que predisponen al cáncer gástrico, entre ellos el cáncer gástrico difuso hereditario, el cual el gen es el CGH y el riesgo de desarrollar un cáncer gástrico es más del 80%. Entonces, en personas que tienen este síndrome se les tiene que hacer gastrectomía porque saben que se va a desarrollar un cáncer gástrico. Hay otros síndromes como el cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch, el síndrome de Li-Fraumeni, poliposis adenomatosa familiar, poliposis juvenil y síndrome de Peutz-Jeghers, lo cual el riesgo pues no es tan alto, pero bueno, son pacientes que una vez que se identifique estos factores de riesgo, se tienen que valorar y buscar lesiones premalignas en cuanto a tubo digestivo alto o en estómago. Las manifestaciones clínicas, bueno, en el cáncer gástrico temprano, del 80% va a ser asintomático, lo cual pues es peligroso ya que no lo detectamos hasta que da un síntoma y ya cuando da síntomas normalmente ya está avanzado. En cuanto al cáncer gástrico avanzado, el síntoma más común o predisponente es pacientes con pérdida de peso. El paciente puede tener síndromes ulceropépticos, náuseas, anorexia, saciedad temprana, dolor abdominal o disfagia, si esto es muy proximal y hay invasión del cardias. Sin embargo, como pueden ver, los síntomas del cáncer gástrico avanzado son muy inespecíficos. Por eso, al momento de que vemos un paciente y lo estamos interrogando, debemos tener sospecha clínica o aquella persistencia de síntomas, los cuales no responden a un primer tratamiento. Tenemos que buscar lesiones gástricas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico o el estándar es la endoscopía, ya que este nos permite tomar biopsias. Hay otros métodos como los radiológicos, que estos se utilizan más bien para ver extensión de tumor. Y bueno, hay que ver y hacer estudios para detección temprana del cáncer gástrico. Como pueden ver, el cáncer gástrico puede empezar desde una úlcera, una lesión pequeña en el estómago, como podemos ver en las dos imágenes de arriba, que pudieran ser pasadas como si fueran unas erosiones o unas úlceras. Sin embargo, de ahí se pueden desarrollar los cánceres y normalmente lo que nosotros identificamos son como las lesiones de abajo, ¿no? Ya tumores o úlceras grandes, ya tumores invadiendo o tumores ya provocando obstrucción del estómago. Lo ideal es identificarlos en las lesiones tempranas, la que esto nos ayuda a tener mejor pronóstico en cuanto a curación del paciente. El cáncer gástrico temprano, este se definió en el 62 en Japón, es un adenocarcinoma confinado a la mucosa o submucosa independientemente de la afección ganglionar. Podemos ver infiltración ganglionar del 10 al 20%, lesiones que infiltran la mucosa menos del 3%, pero lo más importante es que si diagnosticamos un cáncer temprano, el pronóstico es favorable, ya que el tratamiento quirúrgico ayuda a tener una sobrevida a 5 años de mayor del 95%. Esto es algo muy, muy importante. También hay diferentes clasificaciones para valorar el cáncer gástrico temprano. Una es la clasificación de Viena. Esto depende de la infiltración de la pared gástrica. El estadio temprano, como podemos ver, en base a la tipo de infiltración, como podemos ver, si es T1S, T1, T1-2, T1-3, T4. Esto nos permite a veces hacer procedimientos endoscópicos en donde la resección del tumor a veces es curativo y el paciente no requiere tratamiento quirúrgico. Pero bueno, esto lo importante es aprender a detectar las lesiones y darles tratamiento. Las metástasis, estas pueden ser por invasión directa, diseminación linfática, diseminación sanguínea o diseminación intraperitoneal. La sobrevida del cáncer gástrico, como les comentaba, a 5 años es del 90% y el cáncer avanzado a 5 años menos del 20%. Vean cómo la diferencia entre un cáncer temprano y avanzado en cuanto a sobrevida pues es muy alta. Por eso lo ideal es identificar a estos pacientes, ver factores de riesgo, saber la epidemiología de nuestro lugar para poder empezar a detectar estas lesiones. El diagnóstico temprano en Japón se hace en el 40 al 50%, ya que ellos tienen métodos de detección de la población general y en Occidente estamos muy por debajo de esto. Del 15 al 21% de los cánceres gástricos son tempranos. Entonces, como ven, como ellos en Japón ya identifican que tienen un problema de salud pública, ellos hacen métodos de detección temprana. Como nosotros no es un problema de salud pública, pero sí tendríamos que identificar a aquellos pacientes en riesgo y a aquellos a cuales se les tiene que hacer un estudio endoscópico para buscar lesiones tempranas.
El siguiente tema es cáncer de esófago. El cáncer de esófago ocupa el 8º lugar de la causa de cáncer. Es la 6ª causa de mortalidad por cáncer. Afecta a más de 450,000 personas. Como ven nosotros en Sudamérica, en Norteamérica, pues la prevalencia no es tan alta en comparación con Asia, algunos lugares de África. Tenemos una prevalencia intermedia. En Centroamérica, como podemos ver, es baja la incidencia. En cuanto a los tipos de tumores, el que ha ido en aumento, hay 2 tipos, que es el adenocarcinoma y el escamoso. El escamoso ha ido disminuyendo y el adenocarcinoma ha ido en aumento. Sin embargo, el principal cáncer de esófago es el escamoso. Esto lo identificamos, o el tipo del tumor, ya sea escamoso o adenocarcinoma, tiene cierta localización en el esófago. Cuando es de esófago medio, esófago superior, es el escamoso. Cuando es de esófago inferior, es el adenocarcinoma. Y bueno, como hemos visto y les comentaba, si el adenocarcinoma ha ido en aumento, pues bueno, los tumores del tercio inferior del esófago ha ido en aumento, que ahorita vamos a ver los factores de riesgo y vamos a ver por qué estos tumores han ido en aumento en comparación que el escamoso se ha mantenido igual o ha disminuido. Igual, comentaba en cáncer gástrico, las etapas tempranas pues ha ido un aumento con los años. Sin embargo, pues esto se ha mantenido estable. Normalmente los identificamos ya cuando tienen etapas avanzadas o localmente avanzado. Estos son los factores de riesgo. Creo que de las diapositivas del cáncer de esófago es la más importante, ya que esto nos permite ver cuáles son los factores de riesgo para uno y otro cáncer. Como les comentaba, el escamoso está en relación al tabaco, al alcohol, a la calasia, daño por cáusticos, radioterapia, el mediastino, el Plummer-Wilson, tilosis, bajo nivel socioeconómico y tener el antecedente de cáncer de cabeza y cuello. Entonces, todos estos pacientes que identifiquemos, tenemos que buscar lesiones premalignas en esófago. Y en cuanto al adenocarcinoma, bueno, muchos de los síntomas, por ejemplo, de los factores de riesgo, está el tabaco, radioterapia en mediastino, pero vean aquí, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett son de las principales causas de adenocarcinoma. Y ya los demás factores de riesgo, obesidad, masculinos, medicamentos que bajan el esfínter esofágico inferior, están relacionados directamente a reflujo. Entonces, si vemos que el adenocarcinoma ha ido en aumento, es porque hay un aumento en reflujo. ¿Y por qué hay un aumento en reflujo? Por el tabaquismo, por la obesidad, edad avanzada, masculinos, medicamentos que bajan el esfínter esofágico inferior, y esto provoca la lesión premaligna del cáncer de esófago del adenocarcinoma, que es el Barrett. Entonces, como vean, por eso ha ido aumentando. Cada vez hay más obesos, los factores de riesgo para reflujo aumentan, entonces esto nos aumenta el riesgo de adenocarcinoma. Como les comentaba, los 2 tipos, el escamoso y el Barrett, que es la lesión perineoplásica, pues bueno, estos tienen una evolución o secuencia patológica, la cual nos hace desarrollar cáncer. ¿Qué síntomas da? Bueno, lamentablemente, igual que en cáncer de estómago, la disfagia es el síntoma primordial del cáncer de esófago, pero esto se da cuando hay una obstrucción del tumor del 50% de la luz. Entonces, si ya encontramos una obstrucción del 50% de la luz, la mayoría de las veces ya son tumores localmente avanzados. Hay otros síntomas como pérdida de peso, que está desproporcionada a la disfagia, odinofagia, dolor torácico, anemia hipocrómica, pero igual, en etapas tempranas son pacientes asintomáticos. El diagnóstico, bueno, hay estudios de imagen o radiológicos como el esofagograma, en donde se ve la mucosa irregular, o la endoscopía, que es el gold estándar, ya que nos permite ver directamente la lesión, tomar las biopsias y tener una confirmación histológica. Ahora vamos a ver el cáncer de intestino delgado. Este no es tan común, es poco común, son tumores muy raros. Normalmente, ¿por qué no hay tumores de intestino delgado? Una de las explicaciones es que hay ausencia de bacterias, hay mayor tránsito intestinal, hay enzimas pancreáticas y de la mucosa, hay IgA secretoria y tejido linfoide intramural. Todos estos son factores o explicaciones que nos explican por qué los tumores de intestino delgado son poco comunes. Hay condiciones predisponentes o factores de riesgo para desarrollar ciertos tumores de intestino delgado. Para el adenocarcinoma, pues hay síndromes como el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar y la enfermedad de Crohn. Estos son lesiones o síndromes que producen lesiones que pueden desarrollar tumores de intestino delgado. Y bueno, para desarrollar el otro tipo de tumor de intestino delgado, que ahorita también vamos a comentar, como el linfoma,
pues bueno, está la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn y la disfunción inmunológica. Entonces, realmente en este tipo de pacientes son los que tenemos que buscarle alguna lesión de intestino delgado, ya que son condiciones predisponentes para desarrollar el cáncer. En cuanto a los tipos de tumor, bueno, podemos ver que las lesiones se desarrollan de adenomas. Esto lo vemos mucho en pacientes con adenomatosis familiar o síndrome de Lynch. Hay lesiones como leiomiomas, lipomas, hemangiomas, amartomas, que son tumores que todavía no se desarrollan cáncer, pero que hay que estar vigilando porque los adenomas tienen riesgo de desarrollar tumor o cáncer. Los tipos de tumor, como podemos ver, hay desde adenocarcinomas, tumores carcinoides, linfomas, tumores del estroma y como pueden ver, el intestino delgado pues se divide en duodeno, yeyuno e ilion. Y bueno, por ejemplo, los adenocarcinomas que ocupan el 40-50% del total de los tumores, pues esto tiene una distribución más en intestino proximal, ya sea duodeno el 35 al 45%, yeyuno el 30 al 40%. Los tumores carcinoides, estos los vemos más hacia el ilion, del 40 al 50%. Los linfomas lo vemos más hacia ilion, donde tenemos mayor tejido linfoide, más en ilion terminal, un 75-85% de las veces, y los tumores del estroma, pues también lo vemos más en el ilion. Esto nos ayuda mucho porque cuando identificamos un tumor, ya sea proximal, en duodeno y uno ilion, pues ya tenemos una idea del tipo de tumor que pudiera ser, ¿no? La presentación clínica, bueno, las lesiones benignas, por así decirlo, aquellos que no se desarrollan tumores, que pueden ser pólipos, leiomiomas, pues bueno, la mayoría de las veces pueden dar dolor, obstrucción, sangrado, ya que la lesión se puede ulcerar, pero bueno, son asintomáticos en el menor 50% de las veces, y esto depende mucho, que son de crecimiento lento, entonces mientras no ocluyan la luz intestinal, pues no va a dar muchos síntomas. En cuanto a las lesiones malignas, pues bueno, aquí casi siempre va a haber pérdida de peso, dolor, obstrucción, masa abdominal, perforación, sangrado, o a veces puede haber ictericia, ya que pueden ocluir la vía biliar a nivel de duodeno. Como pueden ver, aquí el síntoma predominante es pérdida de peso, ya que los pacientes no comen o por el dolor que llegan a tener, entonces esto les provoca mucho pérdida de peso. El diagnóstico, bueno, el valorar o investigar el intestino delgado siempre ha sido un reto para nosotros, ya que por la extensión y la localización lo vuelve difícil. Sin embargo, pues hay estudios como radiografías, estudios contrastados, las tomografías contrastadas y a veces hasta la laparotomía y la laparoscopía para diagnosticar ciertos tumores en intestino delgado. Endoscópicamente, bueno, podemos hacer endoscopía superior, que ahí tendríamos acceso prácticamente a todo el duodeno, la colonoscopía, en donde ahí tendríamos acceso a la parte final del ilion o ilion terminal, y bueno, hay estudios como la enteroscopía y la cápsula endoscópica, lo cual esto nos permite valorar el intestino delgado. La cápsula endoscópica normalmente no se aplica si el paciente tiene datos de obstrucción, ya que la cápsula se puede retener, y la enteroscopía pues es ventaja porque ahí podríamos valorar el intestino y tomar biopsias directamente. Los tumores benignos, bueno, estos pueden ser epiteliales como los adenomas, los mesencamatosos, leiomiomas, lipomas, hemangiomas, amartomas, fibromas, linfangiomas y tumores neuroendógenos. Son benignos porque son tumores que lo único que hacen va a provocar obstrucción y no tienen potencial maligno. Hay unos adenomas que pueden tener ciertos cambios displásicos, que eso sí se pueden hacer tumores, pero bueno, eso solamente al tener la resección de cierto tumor o la toma de biopsias nos permite identificar si tiene riesgo maligno. Los tumores malignos, pues bueno, tenemos el adenocarcinoma, que es el que les decía, el principal. Hay otros como el leiomyosarcoma, fibrosarcoma, lipomasarcoma, neurofibrosarcoma y angiosarcoma. Son poco comunes de encontrarlos, pero bueno, siempre hay que buscarlos y eso la biopsia nos da la confirmación histológica. Y los tumores endocrinos, los tumores carcinoides, los linfomatosos, que es el tipo occidental y el tipo mediterráneo. Entonces, estos son los tipos de tumores que vemos en el intestino delgado. Y de los tumores malignos, pues el más frecuente es el adenocarcinoma, en segundo lugar el linfoma, y luego el sarcoma y luego el carcinoide. Muchas veces pueden ser hallazgos casuales, y los factores etiológicos, pues bueno, son inespecíficos, alcohol, tabaco y dieta. Sin embargo, hay ciertas enfermedades relacionadas que les comentaba que pueden provocar ciertos tumores como el linfoma o adenocarcinoma, como el síndrome de Peutz-Jeghers, enfermedad de Crohn, pólipos colónicos familiares, enfermedad celíaca y los pacientes inmunodeprimidos, los cuales en estos pacientes son los que tendríamos que buscar lesiones que pudieran desarrollar cáncer de intestino delgado.
El onacarcinoma, pues bueno, ocupa el primer lugar, como les comentaba, que siempre se presentan en duodeno y yeyuno, la mayoría de las veces en hombres de mayores de 60 años. El crecimiento puede ser anular, que provoca una estenosis y una ulceración, por lo tanto puede dar sangrado, puede dar tos de obstrucción. Y el diagnóstico, pues bueno, por endoscopía más biopsia, TAC, cápsula endoscópica o tratamiento quirúrgico para resección de tumor. El pronóstico es malo porque normalmente ya cuando se diagnostican son tumores avanzados. El otro es el linfoma, que ahí siempre lo vemos en tejido linfoide de mucosa y submucosa. Criterios para valorar que es un linfoma primario, que no es un linfoma o la extensión de un linfoma sistémico, es que no tenga enopatías, ausencia de enopatía mediastínica, extensión en sangre periférica normal, hígado y vaso no afectados. Se presentan distintas enfermedades y la mayor frecuencia del linfoma es el linfoma de células tipo B. Como les comentaba, esto normalmente lo vemos en ilion. Hay otros como el linfoma de Malt, es poco frecuente, la poliposis linfomatoide, que también es poco frecuente, y el linfoma asociado a enteropatía, que lo vemos en pacientes con enfermedad celíaca, que el tipo es células de células T. El tumor carcinoide, que siempre tienen bajo grado de malignidad, es más frecuente ilion, apéndice recto, mujeres de 50 a 60 años, formas polipoides, nódulos duros, y las pruebas se hacen como estos pacientes tienen síndrome carcinoide, a veces se hacen pruebas bioquímicas para detectar sustancias que provocan el síndrome carcinoide, pruebas de función de imagen, como el Octreotide scan, para ver o buscar la lesión específicamente en el trayecto del intestino delgado, endoscopía, laparotomía y hacemos a veces angiografía o tomografía. El tratamiento, dependiendo si es candidato a cirugía, pues es quirúrgico, sino solamente farmacológico, donde se trata de bloquear las sustancias que producen el síndrome carcinoide. Otro tipo que son los tumores de estroma gastrointestinal son más frecuentes en estómago y puede haber intestino delgado. Normalmente lo vemos en yeyuno, ilion y duodeno. Generalmente son asintomáticos. El síntoma que dan estos, la mayoría de veces son sangrados. Como crecen y el mismo crecimiento intraluminal puede provocar ulceración y pues los pacientes se presentan con úlcera. A veces puede dar obstrucción también por el mismo crecimiento y el diagnóstico es por endoscopía, tomografía o a veces ecografía viendo el tipo de lesiones porque son lesiones que se encuentran en la pared del intestino y el tratamiento llega a ser quirúrgico. En cuanto al tratamiento del onacarcinoma, pues bueno, cuando están en el duodeno tienen que ser resecciones amplias hasta donde se hace una pancreaticoduodenectomía. Estos llegan a tener una sobrevida del 50-60% 5 años, esto dependiendo del tipo o la extensión del tumor. Cuando son en yeyuno o ilion, bueno, se hace una resección en bloque del intestino y del mesenterio. Si el paciente, una sobrevida general del 15 al 30%, y si hay ganglios positivos, menores del 15% de sobrevida, y ganglios negativos del 50 al 70%. Entonces aquí es muy importante cuando se diagnostica un tumor en yeyuno o ilion, pues bueno, valorar la presencia de ganglios, ya que la presencia de ganglios disminuye la sobrevida. Los GIST, pues bueno, estos son resecciones limitadas y a veces se utilizan medicamentos como el Imetivib, lo cual disminuye el crecimiento de estos. La mayoría de los tumores GIST son tratamientos quirúrgicos, sin embargo, cuando son tumores muy grandes, se haga tratamiento médico. Y pues bueno, la sobrevida es regular a 5 años de 60-80% sobrevida. Esto depende mucho del estadio y también de comorbilidades del paciente. Y pues bueno, esto sería todo en cuanto a las 3 clases. Gracias.